Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Juan Hermida, divulgador del juguete, y en este canal exploramos el apasionante mundo de los juguetes. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por los primeros wargames fabricados en España y cuya información en internet no es del todo precisa. Cada uno de ellos es muy divertido y lleno de estrategia. ¿Están listos? ¡Vamos allá! Antes que nada, ¿qué es un wargame? Es un tipo de juego de guerra, en este caso de mesa, que simula conflictos militares desde escaramuzas hasta guerras globales, utilizando reglas que modelan aspectos como la tecnología, estrategia, el terreno y la organización militar. Los primeros wargames conocidos fueron el Go, hace más de 2500 años en China, y el ajedrez. Más recientemente, el escritor H.G. Wells, famoso por sus obras de ciencia ficción como La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo, también hizo una contribución importante en el mundo de los juegos. En 1913 creó el libro de reglas titulado Little Wars, Pequeñas Guerras, siendo uno de los primeros reglamentos conocidos para juegos de miniaturas. Según explicó Wells, la idea del juego surgió durante una visita de un amigo a su casa. Después de la cena, empezó a disparar con un pequeño cañón de juguete contra un grupo de figuras de soldados de plomo. Ambos pensaron que con algunas reglas adicionales podrían crear un juego de guerra más ligero, similar al Kriegspiel, un juego alemán de 1812 que se utilizaba para entrenar a los oficiales del ejército prusiano. Este libro no debió pasar desapercibido para Agapito Borràs, el iniciador de la marca de juegos por excelencia en España durante el siglo XX, Juguetes Borràs, y que desde 1894 se convirtiera en uno de los fabricantes pioneros de juegos y juguetes. Este hecho, unido al inicio de la Primera Guerra Mundial un año después, provocó que apareciesen los primeros juegos basados en este acontecimiento mundial. El primero que publicó Agapito Borràs fue Las Guerras Modernas, en 1914, que es una versión podríamos considerar similar al estratego en cuanto a su mecánica de juego, con un mecanismo de movimiento punto a punto y para 2 jugadores. Es un juego inspirado en el ajedrez y las damas, ambientado en la Primera Guerra Mundial, que se estaba celebrando en esos momentos. Un enfrentamiento inicial entre Alemania y Francia. Cada bando tiene 4 unidades diferentes: infantería, un movimiento al frente o al costado; caballería, un movimiento en diagonal, como las damas; cañones, como las torres en el ajedrez; y aviones cepelines como las reinas en el ajedrez. Hay una 5ª unidad especial, el portaestandarte, que si lo capturas con una unidad de infantería o caballería, esta se convierte en una unidad de cañones. El tablero está dividido por un río en el centro y las unidades de infantería y caballería no pueden retirarse hasta haberlo cruzado. El objetivo para ganar es eliminar a todas las unidades enemigas. Un año después, en 1915, Agapito Borràs lanzaría un segundo juego de guerra, Combate Naval, Guerra Europea. En este caso pueden jugar de 2 a 6 jugadores. Vamos a ver a continuación el primer juego de guerra fabricado en España en 1914, Las Guerras Modernas, de Agapito Borràs. Y este sería el primer wargame fabricado en España en 1914 por Agapito Borràs. Lo primero que tenemos que hacer mención es a la lámina de la portada. Un dibujo muy bonito de soldados de la Primera Guerra Mundial, de infantería, caballería. Aquí tenemos la unidad de cañones que ha sido impactada, un dirigible y diferentes aeroplanos. Esta ilustración hace referencia a lo que es el tablero, porque si os fijáis vemos diferentes casas que se reflejan en el tablero. El tablero tiene 11 columnas por 5 filas y tenemos que colocar en ellas 33 piezas. Las piezas son de madera a las que se les ha pegado un papelito, pero
simulan el mismo rango del ejército. De hecho, en los dos bandos las ilustraciones son diferentes. Lo cual pues indica que intentaron cuidar el aspecto visual. Es un juego que se juega sin dados, como ya os he comentado, y que es una mezcla entre el ajedrez y las damas. Juego que ya tiene más de un siglo. Y este es el tercer juego de mesa, que se publicó en 1944. Su autor, José Perello Pérez, del cual yo al menos no tengo más referencias, y fue impreso en Melilla, o sea que es muy posible que fuese de allí. El librito, a través de 12 páginas, nos muestra el reglamento para jugar una batalla. Lo forman 30 piezas, 20 de ellas son ejércitos y 10 son banderas. Se juega en una isla y los soldados entran por los puertos. Hay que decir que este juego, tal vez el más raro de todos, puesto que únicamente conozco esta copia y otra que se encuentra en la Biblioteca Nacional, fue publicado después de la Guerra Civil, que como todos sabéis terminó en el 39. Este juego de mesa fue publicado 5 años después. Por tanto, es muy escueto y es muy sencillo de jugar. La isla la forman capitales, que es lógicamente lo primero que debemos conquistar. Muy curioso y muy raro, como os he comentado. Aprovecho también para comentaros que este canal está patrocinado por el Museo Ricordi de Medina del Campo y que gracias a él podemos realizar este canal. En 1961, la empresa fundada por Eduardo Rojas y el dibujante Ray Ferrer lanzó la Batalla del Metauro, un juego inspirado en la batalla del mismo nombre ocurrida en el año 207 a.C., donde Asdrúbal fue derrotado por Cayo Claudio Nerón. Este juego incluye un folleto con detalles sobre la batalla histórica y un álbum de cromos con imágenes de la película Aníbal de 1959, interpretada por Víctor Mature, quien aparece en la portada de este. Las reglas son muy sencillas, las unidades pueden moverse entre 1 y 3 casillas, y las batallas se resuelven con tiradas de dados, modificadas por la fuerza de las unidades, como elefantes o caballería, y la bonificación del área. El tablero mostraba un mapa dividido en casillas irregulares de 4 lados, con ruinas y accidentes geográficos que influían en el movimiento y los combates. Los movimientos debían hacerse en un tiempo inferior a 60 segundos, por medio de un reloj de arena. Además, en ambas partes del tablero había un resumen de las reglas del juego. Lo que hace este juego realmente interesante son las hermosas figuras de plástico pintadas a mano, de 60 milímetros, creadas por el taller de Castells, del que ya hemos hablado en otros vídeos. A diferencia de los juegos de simulación bélica que surgirían años más tarde con fichas de cartón más económicas y componentes menos vistosos, estas figuras aportaban un toque especial y realista. Este juego fue licenciado a la casa alemana Hauser Elastolin, que mantuvo las reglas, el tablero y la caja originales, pero sustituyó las figuras por las de esta, de 40 milímetros. Sin embargo, el elefante cartaginés proviene de Rojas y Malaret, ya que Hauser no disponía de esa figura en su catálogo, por lo que es más grande en comparación.
La versión de Rojas y Malaret se publicó en España en 1961, mientras que la versión alemana de Hauser llegaría en 1963, pero no fue el único juego de la serie. Bajo el título Grandes Batallas del Mundo, Rojas y Malaret lanzaron otros títulos como la Batalla de Zama, ambientada en la derrota de Aníbal contra Escipión 102 a.C., la Batalla de Little Big Horn con el general Custer como protagonista y El Alamein, ambientada en la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. Se anunció un quinto juego dedicado a la guerra de Troya, pero nunca llegó a publicarse. La segunda entrega, la Batalla de Zama, también basada en la batalla del mismo nombre, tenía como objetivo eliminar a los líderes enemigos, Aníbal o Escipión, o capturar sus casillas de bandera. Las reglas y unidades eran similares a las del primer juego, pero el tablero era diferente, y se incluía una miniatura adicional, el trompetista romano, con reglas impresas en el reverso del tablero. Las unidades podían moverse de 1 a 3 casillas, y las batallas se resolvían con dado, considerando la fuerza de infantería, caballería o elefantes, además del área geográfica. Este juego fue publicado exclusivamente en España por Rojas y Malaret. El siguiente juego fue la Batalla de Little Big Horn en 1962, con una portada espectacular del ilustrador Jordi Longarón, y también incluía un álbum de cromos basado en los álbumes de Digesa del lejano oeste. La mecánica de estos juegos era similar, aunque con algunas diferencias, como los ataques a distancia con armas de fuego. Y todos tuvieron expansiones con más soldados para aumentar el realismo de las batallas. Fue cuando el entonces director de juguetes Borràs, Manuel Borràs, conversó con dos de sus principales socios europeos, la casa inglesa Waddingtons, propietaria del Cluedo, y la francesa Miró, para informarles sobre la novedad en el mundo de los juegos de mesa que estaba lanzando Rojas y Malaret. Como resultado, ambas empresas licenciaron el juego. Hauser el Stolin, de nuevo, hizo lo propio con esta versión. 4 años más tarde, en 1966, apareció un cuarto y último juego, llamado El Alamein. Este juego tiene como temática la Segunda Guerra Mundial, con los generales Rommel y Montgomery, enfrentados en el desierto del norte de África, siendo los tanques los protagonistas principales. El juego incluía miniaturas de tanques y aviones, y sus reglas explicaban cómo se combatía con estas nuevas unidades militares. Además, contaba con unidades de infantería, representadas en bases con 3 soldados de color beige para los británicos y verde para los alemanes. Sin embargo, estas miniaturas eran de una escala mucho menor en comparación con los anteriores juegos. Por su falta de color y su tamaño reducido, estas miniaturas resultaban menos atractivas visualmente. Las reglas, como en los otros juegos, tenían un recordatorio en los bordes del tablero y ofrecían modificaciones específicas para las nuevas unidades, como artillería, tanques y aviones. La caja del Alamein era más pequeña que las anteriores y no incluía un álbum de cromos. En conjunto, estos 4 juegos de mesa de Rojas y Malaret, basados en batallas históricas, fueron una idea completamente original y creativa, que combinaba estrategia y educación de una manera innovadora. Y por último tenemos La Reconquista, publicado en 1970 por Dalmau Carles Pla, que tiene la fama de ser el primer wargame, pero esto, como ya hemos visto, no es correcto. Contiene, eso sí, en la portada la frase wargame español, que ha llevado a esta confusión. El juego recrea el periodo histórico de la Reconquista, cuando los reinos cristianos lucharon por recuperar la península ibérica del dominio musulmán. Los jugadores asumen el papel de líderes militares que deben conquistar territorios, gestionar recursos y enfrentarse en batallas estratégicas. Como características del juego, inicialmente ambos jugadores deben desplegar sus tropas con una pantalla en la mitad, de tal modo que no pueden ver la colocación de las fichas del oponente. El tablero es de hexágonos que representa el mapa de la península ibérica. Contiene miniaturas de plástico de guerreros a caballo, dividido por mesnadas, que van decreciendo conforme van sufriendo batallas, y fortalezas, que aportan un componente visual, pero muy inferior a los de Rojas y Malaret. Es un sistema de juego táctico con reglas que simulan el movimiento de tropas, enfrentamientos y control territorial. Otro elemento destacable es que a los dados de este juego se les eliminó los números 1 y 6 para reducir el azar. También incluye 6 temas tipo correspondientes a la época de la Reconquista, por si queremos jugar una parte de esta, como el inicio de la Reconquista, línea del juego Almanzor, línea del Tajo Elcid, almorávides y almohades, las Navas, campañas de San Fernando y Jaime I
y la conquista de Granada. También destacable es el enfoque educativo, que además de entretener, busca enseñar historia y estrategia militar. El juego tuvo una segunda edición en 1980 y por último, destacar que Dalmau Carles-Pla también fue la primera editorial en publicar un juego de rol en España, licenciando Dungeons and Dragons en la famosa Caja Roja en 1985, al que seguirían otras expansiones y otras versiones de la serie animada. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido que hemos hecho por los primeros wargames fabricados en España, con la esperanza que hayan conocido algún nuevo juego. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de próximas entregas. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!